Bueno, bienvenidas a estas reuniones antidomingo. Eh, el arte siempre nos da una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de sentirnos un poquito mejor, o por lo menos de darle un sentido a esos momentos de decaimiento o de, o de problemas cotidianos que podemos tener, como en este caso contaba Laura, ¿no? Está con un problema veterinario, pero sin embargo está escuchando. Y seguramente algo de lo que escuche le va a hacer bien y la va a acompañar en esta situación. Y es muy interesante, o sea, los grupos, en este caso los grupos que, que conformamos habitualmente para trabajar en el arte y en los temas del arte y en los temas de la vida, ¿no? Que para mí es una misma cosa. No se puede abordar un tema sin abordar el otro. Y, o sea, un artista no puede pensar en su obra eh, separada de los aspectos de su vida, de sus emocionalidad, de su emoción, de sus temas personales, lo que le está ocurriendo, lo que le ocurrió, lo, cómo es, qué le interesa. O sea, vieron que hay uno cuando ve obras de arte, hay obras de arte que son tendientes a la política, tendientes a la espiritualidad, tendientes a... Hay como diversas, o más que nada ahora en el arte contemporáneo. Antes, cuando había las vanguardias, que todo era como más dirigido, ¿no? Si uno era cubista, la pintura cubista había un manifiesto y tenía que ser de una manera. Si uno era impresionista, había un manifiesto y tenía que ser de tal manera. Pero ahora no hay manifiestos. En el arte contemporáneo el manifiesto es personal. Cada uno de nosotros tiene que saber qué tiene adentro, qué cosas lo convocan, nos atraviesan profundamente para poder hablar de ellas en nuestra obra, para poder comunicar. Entonces, todo esto hace que de alguna manera tengamos que sí o sí dedicarnos un tiempito a saber quiénes somos, qué queremos, qué nos interesa, qué, qué nos convoca, qué, qué queremos comunicar con nuestra obra. Regocijo personal solamente, o sea, hacer por hacer, una necesidad imperiosa de pintar, de una necesidad imperiosa de dibujar, y sin pensar o sin en algún momento cuestionarse qué están diciendo en esa obra. El arte va mucho más allá de eso, ¿no? El arte realmente cuando uno está frente a la necesidad de comunicar algo con su obra, está realmente frente a lo que es a la construcción de una obra de arte. Ese cuestionamiento, que a uno le surge esas cosas que uno empieza a sentir adentro, ¿no? Como preguntas, como necesidades de comunicar, de conectar con el otro, de conectar con un espectador. Cuando aparece la figura del espectador, aparece inmediatamente el mensaje. O sea, si yo no tengo en mí la imagen o la presencia del espectador activo, o sea, no estoy tendiente a realizar una obra, estoy haciendo algo que me complace, que me hace bien, que no que digo que el arte no haga bien, el arte hace muy bien, pero en realidad no es solo para eso que uno hace arte para comunicar y para que haya un espectador que cuando reciba esa obra, de alguna manera la reciba, la vea, la pueda encontrar en una exposición, en un museo, en un centro cultural, en una feria, le pase algo con esa obra, encuentre que esa obra ahí tiene algo que le está diciendo algo así. O sea, es como que ahí se completa la obra de arte. La obra de arte por eso yo digo, bueno, hoy es un día vamos a una charla inspiracional, porque es lo único que podemos hacer ahora. Puede que en alguno de estos párrafos, en alguna de estas palabras que yo hoy suelte acá en la charla, a ustedes les produzca un fosforito que enciende una llama de inspiración. Un poco la inspiración es eso, Marta, es el fosforito que enciende las ganas o la intención de hacer una obra. Y ahí dije la palabra mágica. La palabra mágica es la intención. Cuando uno tiene esa necesidad de hacer una obra y tiene una intencionalidad que lo lleva nos conduce hacia decir algo, que es un qué, que contesta un qué,
a través del cómo, de cómo la realizo, entonces ahí empieza a aparecer una obra de arte que va a buscar rápidamente a un espectador que la entienda, que la comprenda, y no porque se la tengo que explicar. No, eso porque también empiezan esas cosas. Marta la otra vez decía, bueno, yo mi obra no la tengo que explicar, mi obra llega, es verdad, las obras, más allá que yo pueda explicarlas, que eso es un tema del arte contemporáneo, que uno tiene que poder escribir un concepto de obra, uno tiene que poder hacer una declaración de artista, pero más allá de todo eso que esté explicado, ¿no? Más allá que uno vaya a un museo y haya paredes enteras de textos para leer, más allá de todo eso, si uno entra a un museo y la obra no me convoca, no me llama a que yo vaya y me encuentre con ella, no pasa nada. Puedo leerme todo el texto, yo por lo menos me leo todo el texto, igualmente después termino de leer el texto y voy a la obra que me llama la atención, que me está de alguna manera atravesando. Entonces creo que los textos tienen que ver con la conceptualización que de alguna manera toma el arte contemporáneo y al haber tanta diversidad, de alguna manera es necesario que los artistas, hoy el artista se rige por sí mismo, más allá de las figuras de los curadores y de las diversas formas de gestionar el arte que existen en la actualidad, el artista puede decir y hacer lo que quiera. O sea, de lo que quiera y con lo que quiera y de la manera que se le dé la gana. Realmente es eso, es pensar que hoy el arte no es solamente pintar con óleos o con acrílicos o dibujar con un lápiz no sé, 6B y las líneas finas con HB, sino que o hacer un grabado que sea una silografía o hacer un grabado que sea una mezzotinta o podemos nombrar todas las técnicas que conocemos, que son las técnicas con nombre, y también podemos nombrar todas las técnicas que hoy no tienen nombre, porque son esas que decimos, y mando esta obra a un concurso, ¿y qué le pongo de técnica? Porque a veces uno tiene como una especie de multidisciplina, ¿no? Empleada. Entonces empiezo dibujando, después lo puedo escanear, lo puedo imprimir, lo puedo seguir dibujando, le imprimo algo con una chapa, con un material, con una matriz de impresión, después lo puedo fotocopiar, después lo puedo escanear de nuevo y llevarlo a imprimir y hacerlo enorme a través de un plotter. O sea, es tanto lo que yo puedo hacer que a veces describir el cómo realizo esa obra, el resultado de eso, termina siendo como una tarea. Entonces es muy importante. Hoy uno tiene tantas posibilidades de utilizar, y yo puedo decir, bueno, yo soy grabadora, de origen, digo yo, de origen soy grabadora, pero en realidad después cuando hago una obra, utilizo, aunque siempre necesito empezar por el grabado, es como que, a ver, buscando esto de la explicación de la inspiración que decía Marta, que es la inspiración. Cuando yo tengo que empezar a hacer una obra, yo tengo que recurrir a dos cosas. Tengo que recurrir al papel, porque es como mi soporte básico, y tengo que recurrir a la impresión, al grabado. Después puede terminar de cualquier manera, pero yo sé que cuando empiezo algo tengo que empezarlo por ahí. Es como que ahí voy a encontrar una punta como para después desarrollarlo. Eh, Eso es algo que está bueno poder descubrirlo, porque nos permite saber dónde está nuestra fortaleza, ¿no? Nuestra fortaleza para no tener un problema más, muchas veces, porque a veces también el no poder tener problemas en la factura, ¿no? Yo empiezo, bueno, voy a pintar. Yo, por ejemplo, yo no soy pintora. Entonces, realmente empezaría por un lugar equivocado, porque sería como que tendría dos problemas, el qué quiero decir y decirlo con una técnica, con una disciplina, con un lenguaje que no es en el que yo me manejo con soltura. Cuanto más suelta yo pueda estar con la técnica, cuanto más la maneje, realmente la maneje, más voy a fluir en lo que quiero decir. O sea, va a ser más fuerte el mensaje porque va a ser mucho más sencillo poder elaborarlo. ¿Se entiende eso? Es como que a veces todo esto que hoy lo estoy diciendo con palabras, lo hacemos habitualmente sin ponerlo en palabras. Pero ponerlo en palabras es sumamente importante porque entonces lo llevamos a la conciencia, como que lo traemos al consciente
Y es realmente empieza a ser como que si yo tengo un problema en este momento del proceso del creativo o en este otro, al ponerlo en palabras lo voy a poder solucionar. Entonces, acabamos de hacer un curso acabo de hacer un curso de un mes que se llamó Proceso Creativo, en el cual la idea, lo que se manifestaba los temas puntuales de este curso, era que cada artista encontrara esos nudos o esas amarras o esas cosas que no lo dejaban expandirse, ¿no? Entonces fueron diferentes en cada uno de los 35 artistas que participaron, eran todos distintos. Pero eso fue lo interesante, fue que cada uno encontró el propio, porque si hubiese sido uno solo, hubiese sido que estaba muy dirigido a que descubran ese. Entonces cada uno fue encontrando, descubriendo a través de ejercicios, a través de trabajos iban guiándolos, fueron encontrando sus nudos, esos lugares donde había que meterse, indagarlo y expandirlos, ¿no? Como cortar, vieron cortar los nudos y bueno, volver a armar el hilo conductor. Entonces, esto ustedes dirán, bueno, pero ser artista es tan complejo. No, no es complejo, pero la realidad es que sí tenemos que ocuparnos de todas estas cosas que hacen a la creatividad y al ser creativo y al ponerlo en juego. Eh, no es complejo. No es complejo, pero los artistas somos seres complejos, eso sí. Somos mujeres más todavía. Tenemos doble, ¿no? Las mujeres son más complejas todavía. Pero les quería leer un texto que para ustedes de un libro nuevo que acabo de descubrir y que me tiene muy atrapada. Les voy a pedir que cierren los micrófonos para que no. Ay, cuánta gente que entró. No me había dado cuenta, porque yo me pongo a hablar y no veo. Bueno, tengo un libro que acabo de encontrar. La semana pasada fui a buscar un libro y como siempre digo, uno tiene que confiar en que a uno le llegan otras cosas, ¿no? Y encontré este que se llama El Artista, que es muy interesante cómo está escrita la tapa, ¿no? Ay, esperen, a ver si cómo está el artista. Miren cómo lo que pasa acá, hay dos textos. El artista como buscador espiritual. Y en las líneas rojas dice procesos creativos y cosmovisiones emergentes ante el no futuro actual. Es de un argentino que se llama Francisco, no, que se llama Juan Carlos Kramer, que hizo varios libros conocidos, que se llama como la Bici Zen, o una cosa por el estilo, que son como libros, pero este es fantástico, estoy fascinada. Este capítulo se llama El acto creador, y les quiero leer algo que me pareció muy interesante. Yo les sugiero que si escuchan algo que les llama la atención, anoten, ¿sí? Siempre es bueno escribir, no escribir como si tomaran apuntes, solamente escribir aquellas cosas que pueden ser disparadores. Eso es como algo muy interesante. Cuando uno lo descubre, después lo puede hacer todos los días, inclusive caminando por la calle cuando ve un cartel y una palabra le llama la atención, o mirando la tele y vieron un gráfico y bueno, y uno ve una palabra que nos interesa, un diario, un libro. No dejen de estar pendientes y alertas a las palabras que se les aparezcan. Dice así, el acto creador. Ir sin volver. La consigna se imprime no solo en sus pasos, se le vuelve convicción. Crear importa más que saber. Es más abismal que su comprensión. Dice y escribe, habla de un poeta, ¿no? Un poeta escribe para ir, no para llegar. Escribe para partir, siempre para iniciar. Parte sin saber qué dirá, ignora dónde lo lleva su decir. Tampoco lo busca saber. Esa ignorancia es su única certidumbre, la certeza de saber que no se está diciendo a sí mismo, que algo otro que su propio aliento respira en su decir. Algo otro que su propio aliento respira en su decir. Obrar. Más de 25 libros de poesía y ensayos, varios traducidos y reeditados, un sinnúmero de cursos, reportajes, diálogos ocasionales, misas. Todo Mujica refiere a un mensaje convergente. Entre el acto de la creación y el acto creador hay una instancia que acerca al hombre a la dimensión de lo inicial. Y del mismo modo,
como el crear se homologa con el momento en que cada uno comenzó a ser, seguir creando representaría el continuar naciendo. Me confiesa por Zoom. Es un libro muy nuevo, ¿no? Entonces habla en un lenguaje muy actual. Antes que el arte, que ya es culturización, me interesa el acontecimiento que pasa cuando uno está creando. Después todo lo demás es eso, un después. Si el poema sale bien, si se edita, si me vuelvo millonario, encantado. Pero mi droga es ese instante constructivo en el que, como diría Platón, de lo que no es se pasa a lo que es. De alguna forma, ese acontecer es el lugar más cercano que tenemos al origen. Y a la vez el origen te despide en la obra que creas y vos te vas encantando con lo que lograste sacar. El acontecimiento es ese contacto preconceptualizado o presimbolizado que se da ahí. Te dije despide, porque creer es abandonar el origen e ir a lo iniciado. ¿Por qué llamamos a Dios el Creador? ¿Por qué cuando tuvimos que imaginar algo, lo primero que hicimos fue darle la condición de creador? Ahí está el meollo de todo, porque decir creador ya es conceptualizar. Pero en ese acontecimiento del inicio está todo, incluido ese misterio perdido al que también fuimos arrojados al haber nacido. Es decir, yo no estaba y aparecí. Volver a ese acto creador es tratar de desentrañar ese misterio que soy, que yo me recibí sin haber estado. Pero me parece una explicación del acto creador maravilloso, porque es un poco eso, la obra de arte es algo que no está y de repente está. O sea, es muy mágico, es un acto mágico, pero también conceptual. Sí, Marta. Mira, yo noté algo con lo cual no estoy muy de acuerdo. Dice, crear importa más que saber. Y yo creo que para creer, si yo elijo un camino, tengo que conocer la técnica. Es imposible crear sin conocer la técnica. No, pero no te está Después hablando de ese saber, hago, Marta, no está hablando de ese saber, está hablando de crear. Cuando vos creas algo, ese nacimiento es algo absolutamente nuevo. Ahí está y es como que es como que en ese momento en el que algo surge, ese inicio, hay un inicio, pero para que eso se inicie, la técnica ya la tenés con vos, obviamente, que si es un saber aprendido, ya es tuyo, es un bagaje personal, pero habla de la creación, de lo que se crea. Cuando se crea el saber ahí no actúa, porque es como algo que nace de adentro tuyo en y eso estoy de acuerdo, pero yo cuando escuché saber pensé que en el saber de hacer las cosas, ¿viste? no, 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 ¿cómo no? Al hacerlo estás poniendo en juego. Pero ese es el tema, que no te gane. Sí, Mirta. No, que si fuera por lo que dice Marta, yo no podría haber hecho jamás una obra, Bueno, guárdense sus insights porque son interesantes. Está muy porque bien. yo no sabía Bueno, de arte, está muy bien, digamos. pero lo Pero bueno, cuando empezaste a hacerla, tuviste que aprender a hacer. A ver, cuando Bueno, agarraste pero, una cámara fotográfica, tuviste que aprender a usarla. Porque, bueno, obviamente, pero, cuidado. y también Esperen, no aprendí que estamos. interpretar. Esperen, déjenme avanzar si no nos vamos a meter en un temas personales. Y ahora no es el caso, la idea es desarrollar algo. La idea de este escritor me parece que es lo que intenta, metaforicemos, por favor, no seamos tan literales, ¿no? Es un escritor y también la obra, eso es muy importante también, la metáfora en la obra, ¿no? Cuando él está escribiendo, está haciendo una obra en sí que él mismo realizó. Entonces, en realidad la metáfora está diciendo como que en el momento piensen en eso, no está hablando de Dios también, Dios hubo que conceptualizarlo, hubo que decir a Dios el creador, ¿no? Le pusieron como un nombre, como un título, porque había que ponerlo, había que dar una explicación. Bueno, esto de la creación es algo que ocurre hasta sin saber, ¿no? Como sería eso, ¿no? Como sin saber, uno de repente se encuentra en ese maravilloso momento en el que la inspiración nos toma y comenzamos a hacer algo que después, por supuesto, nos cuestionamos, nos preguntamos, nos empezamos a evaluar cómo continuarlo, si abandonarlo, si seguirlo, si multiplicarlo. Ahí sí empieza a actuar todo nuestro saber, porque la mente está.
Lo que no tenemos que hacer es justamente, es que en el momento de la creación, yo lo que siento es que es un momento en el que uno tiene una comunión inmediata, instantánea, casi como mágica, de llama creativa, con lo que recibí desde otro lugar, que no es la cabeza, que sino que es como más, más interno, que tiene que ver con un acto espiritual, que de alguna manera es la conexión con los materiales, conmigo misma, porque en realidad ahí está realmente esa conexión con uno mismo que no viene de acá, que viene de otro lado, viene de acá, viene de adentro, viene muy, es una pulsión que se escapa por supuesto, por el uso de los materiales. Obviamente que ahí hay me vierto de alguna manera sobre lo que esté realizando y ahí aparece todo eso. Entonces, todos esos, cada uno tiene un modo diferente de, eso también es genial, ¿no? Porque cada uno, si yo le preguntara ahora a todos, todos me dirían, yo digo, bueno, ¿cómo empieza una obra cada uno? Y cada uno seguramente tiene un método absolutamente diferente. Y eso está bien, porque es lo que corresponde. Cada uno llega a la obra de un modo diferente. Algunos llega porque tiene una idea previa, algunos llega porque se sentó a la tarde que estaba aburrido a pintar y apareció algo, a otro llega porque tiene, no sé, tienen la obligación de hacer algo para tal concurso. Otro, como hay diferentes modos de llegar a crear, ¿no? Eh, que, que está bueno que no sea como, como obligatorio, ¿no? El hacer por hacer tampoco es bueno, ¿no? El hacer tiene que estar como, como de alguna manera equilibrado con esto, con el momento de dedicarme a reflexionar sobre lo que tengo para decir, lo que tengo para decir a través de de la técnica, obviamente, a través de lo que yo utilizo como medio, sería el medio, no vamos a decir medio, no vamos a sacar la palabra técnica, pero es un poco eso, es que ese momento de inspiración no me agarre sin nada, ¿no? Como, como la necesidad de poder volcar eso que quiero decir en algún lugar. Entonces, si vamos a abrir ahora, Perdón, Carla. ¿sí? Perdón, Carla. Hola, soy Silvina. Silvina, Perdón que no las puedo ver. no te Yo preocupes. te veo, pero no me pueden ver a mí. Me parece muy profundo lo que leíste, porque lo que va el autor a decir Ujú, es ir al origen, sí. es ir a la esencia, Ujú, es ese momento mágico en donde uno tiene esa necesidad sin elegirlo, porque tal vez aparece el momento y es como volver a nacer, como que nacemos permanentemente cada vez que aparece este momento, esta inspiración, que es mágica por eso. Creo que es nuestro ADN, nuestra esencia. Por eso cada uno tiene diferentes maneras de aparecer en este nacer. Es muy profundo lo que has muy, leído es muy, a mí me y tiene muy atrapada el libro. es como renacer todo el tiempo. Exactamente, esa es la posibilidad. Yo siempre, es una frase que siempre repito y es que los artistas tenemos realmente tenemos una gran posibilidad que es la de crear nuestra propia vida, ¿no? Como de alguna manera ir creando cada día algo nuevo, ¿no? Como una posibilidad de esto, de lo que dice ahí, cuando nacimos no estábamos y de repente estábamos acá, entonces también es un acto de creación, la obra no está y de repente está. Entonces, todas estas reflexiones Aparece. aparece, ¿viste? Es como algo que aparece y no estaba, no estaba, la obra no estaba y de repente aparece. Y es la traducción Pasión. de una idea, de una inspiración, de una... la idea es abstracta. Yo tengo una idea, ¿no? Sí, Tengo una sí. idea. Yo puedo decir, tengo una idea y puedo decir, bueno, hoy estaba a punto de despertarme y tuve como esas visitas que uno tiene como en la cabeza y tuve una idea. Pero por más que yo la Sí. quiera contar a alguien, vieron que uno no la puede contar bien porque es como, no No, tiene forma, porque no tiene forma, es abstracta. no tiene Entonces, forma. Y por ahí cuando aparece, vos tenés la idea y viene esa idea elaborándose y no sabes cuándo aparece y se plasma. tal cual. ¿No? Es Y a como veces que en un y a momento veces se tarda plasmó y mucho. dices, pero ¿cómo se plasmó? Y aparece como esa sorpresa, ¿no? Eso mágico, que esa idea que venía en el inconsciente Ujú. la plasmás
yo tengo una manera, por ejemplo, diferente de comenzar a inspirarme, que es, necesito escribir. Aparece la escritura en mí, una frase, un fragmento, una palabra, y a partir de ahí es como que aparece la técnica a plasmarlo, pero por ahí pasa tiempo desde lo que escribí a lo que plasmo. Ese es el momento mágico, ¿no? Claro. ¿Dónde apareció? Tal vez lo escribí, lo dejé, y en un momento apareció y se plasmó. Pero Mira, para mí es mágico, hasta a mí me sorprende eso. es mágico y no ¿No? tan mágico, porque en realidad Claro, esa idea que uno tiene, uno empieza, comienza después de esa idea el proceso de el proceso de darle forma a la idea, ¿no? Es un proceso que es a veces claro, es el como que momento la que vas provocando, ¿no? la vas provocando, la vas probando, y la realidad es que es el tiempo en el que los artistas tienen las mayores inseguridades. Esto lo estuvimos trabajando con varias de las chicas que están acá, que estuvieron haciendo el curso, pero realmente el proceso de la idea es el momento en el que estamos menos acostumbrados a poder a sostenerlo, porque es cuando nos frustramos, cuando no nos gusta lo que nos va saliendo, cuando nos parece que no sirve para nada, cuando, bueno, habitualmente es el momento en el que abandonamos. Entonces es en el momento en el que tenemos que tener más constancia de continuar o de guardarlo y volverlo a agarrar al tiempo, pero ser conscientes que es el momento en el que, como le vamos a dar forma a algo que era abstracto y que vamos a darle creación a eso que no tenía ninguna forma, entonces es un momento de grandes cuestionamientos, es un momento casi como de un abismo de la nada a que algo sea. Entonces es un momento realmente difícil y que es cuando los artistas tienen sus mayores inconvenientes. Son los momentos frustrantes, pero los podemos, al hacerlos conscientes y poder mirarlos y ponerlos frente a ellos como un problema, los podemos resolver. Pero resolverlos sin pataletas, ¿no? Sin estas pataletas, bueno, no lo rompa, no me gusta, es una Claro, porquería, qué sé yo, bueno, me manchó, se lo rompí, qué sé yo, esas cosas que tenemos que, no me gusta, lo arruiné, sí. nos Es decimos como, nos decimos las peores cosas, es como las ser peores cosas, pacientes, ¿no? como ser Ser pacientes, ¿no? Ser pacientes, tener paciencia, darnos permiso a que ocurran cosas, darnos permiso. darnos permiso, porque, por ejemplo, a veces un accidente nos da la posibilidad de que algo ocurra, porque un accidente que nosotros lo podemos tomar como una equivocación, para mí siempre son momentos mágicos, o sea, realmente que ocurre un accidente que yo no esperaba en el medio del dibujo de una piedra de estar imprimiendo que pongo una chapa al revés, no importa, ahí hay un desvío, y en el desvío pasa algo diferente a lo que yo tenía previsto y eso es realmente un momento de creación absoluto. Entonces, si en vez de enojarme y abandonarlo, o enojarme y romperlo, o enojarme y decir, soy una imbécil, que son las cosas que nos podemos llegar a decir, a lo mejor damos el permiso de volver a mirar eso que nos pasó y ver si no es viable que eso sea un cambio y sea algo que me venga a traer algo nuevo, que eso sea un acto creador. Y eso realmente es muy interesante. Y eso son cosas que habitualmente no nos permitimos. Entonces, todas esas cosas que pasan en el proceso, que por eso yo les decía a las chicas cuando hacíamos el curso, que es muy bueno trabajar en serie. Porque trabajar en serie nos da la posibilidad de, me equivoco en uno, en otro avanzo, en otro no avanzo tanto, pero es la posibilidad de empezar también a comparar entre uno y otro y ver de qué manera fluye uno y fluye otro. A veces el patito feo, el que menos nos gusta, termina siendo el que se gana como el mayor agrado de nuestra parte. Ese es un momento interesante. Es el momento en el que realmente hay que trabajar mucho con el ego, porque el ego ahí nos puede poner todas las trabas en contra y nos puede dar patadas contra lo que estamos logrando. Entonces siempre es un momento en el que realmente yo aconsejo que tratemos de bajar la bolsa de ego al piso y no enojarnos con nosotras mismas y dejar que las cosas fluyan, fluyan para que ocurra algo nuevo. Porque si yo me enojo porque las cosas no salen como yo quería que salgan, es porque me estoy repitiendo. Y al repetirme, no voy a lograr nada nuevo, voy a lograr algo parecido a lo que ya había salido antes. Habitualmente lo nuevo es diferente a lo anterior. Entonces yo voy a salir del lugar de confort
para encontrarme con una nueva obra. Y esa nueva obra puede que al principio no me guste, puede que al principio no me convenza. Y sí, puede ser, porque es diferente. Tiene otra impronta, tiene otras características, tiene un accidente en el medio que hace que sea distinta a lo que yo estaba haciendo anteriormente, pero tiene la posibilidad de un cambio. Y quien no se anime a un cambio, quien no se anime a permitirse el cambio permanente, la creación es cambiar todo el tiempo, es tener como cintura como los jugadores de fútbol, ¿vieron? Para ir para un lado, para el otro, bueno, y no caerse en el intento. Entonces, poder cambiar, ser flexibles, les va a permitir en la creación tener mayores posibilidades. La dureza de las formas en los actos creativos no son buenos conductores, porque nos van a llevar a la repetición permanente. Entonces, la repetición temática, la repetición técnica, la repetición conceptual, y de cualquier manera, por más que uno quiera y sea diferente siempre, hay algo que enhebra y que hilvana toda nuestra producción, que siempre más o menos va a hablar de lo mismo. Eso es algo que es difícil de descubrir, pero cuando uno lo descubre, empieza a darse cuenta que es lo que de alguna manera va siendo ese hilván, que es el hilo conductor de toda la obra, a veces de toda la carrera, de todo nuestro tiempo, desde la primera obra que hice hasta la última que haga. Realmente hay algo como que un hilo transparente que va uniendo todo, y que cuando uno empieza a decodificar qué quiero decir con lo que hago, entonces empieza a aparecer ese hilván, y ese hilván me va a dictar mucho sobre cómo continuar. Porque el cómo continuar para los artistas siempre es un problema. Porque cuando terminamos una serie, cuando tenemos una exposición, cuando nos fue muy bien, porque, por ejemplo, cuando a un artista le va muy bien, o sea, que vende o que tuvo mucho éxito en un concurso, o cuando le pasan cosas muy buenas, es un momento muy peligroso también, porque uno puede quedar atrapado en ese estado de fascinación. O sea, ese estado de fascinación que me dice, pues si a mí con esta obra me fue regio. Bueno, yo sigo repitiendo, me quedo por acá, ¿no? Si la obra que hice con rojo anduvo bien, bueno, sigo con el rojo, sigo con el rojo, sigo con el rojo, y llega un momento que en lo que caigo es en una repetición permanente de algo que me hizo bien en un momento, pero que después ya hasta empieza a cansar y a decir, pero este artista hace siempre lo mismo. Vieron que suele pasar eso. Uno, por ejemplo, Miro Lockett fue buenísimo cuando empezó con sus cosas espontáneas y demás, pero cuando ya después él se dio cuenta que vendía 1000, él igual lo hace, y es una muy buena persona y sabe que él tiene una empresa de lo que hace. Pero la realidad es que cuando hizo 2 millones de los mismos muñecos espontáneos, ya no producen esa cosa que nos producían los primeros, que eran como muy amables, eran graciosos, pero ya ahora es como siempre lo mismo. Lo que pasa es que dejó de ser espontáneo. Si haces 2 Sí, millones claro, de lo exacto, mismo, exacto, ya no existe la exacto. espontaneidad. Dejó de ser espontáneo, es muy bueno eso, tenés razón, dejó de ser espontáneo. Rogerone. Me pasó eso con Rogerone, por ejemplo. No sé si lo conoces. Claro, bueno, y sí, 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 sí. Bueno, hay muchos artistas que les cuesta mucho salir de ese momento en el que pero a veces hasta un mínimo acto, un premio que uno se gane, lo deja atrapado ahí. Un premio, una exposición que cerró y que quedó muy, muy bella. Y a uno la fascinación es esto de que uno se mira, se mira, se mire, como ahí aparece el ego, ¿no? Que cuando la obra nos fascina, yo siempre digo, tengan cuidado, ¿vieron? Porque ese es como el espejo que nos traga, ¿no? Como esta cosa de que la obra, Yo pienso que, perdón Carla, la fascinación es como una trampa mortal, me parece, ¿quién habla? ¿no? ¿Silvina? Silvina, es como peligrosa, hasta peligrosa te diría, Sí, ¿no? Porque te lleva, como digo yo, como el cantar de las sirenas, te va llevando y es una trampa mortal, sinceramente, porque te hace repetitiva y no te deja, te rompe te aparta de la esencia, ¿no? Porque te hace así es, repetitiva. Parece así que es. pasa por ahí. Bueno, es que la realidad es que la obra de arte
no puede fascinarme porque la obra de arte es una pregunta, es una apertura de pregunta, es un cuestionamiento. Entonces, si a mí me fascina porque me completa, esa completud que me provoca la obra no es buena, no es sana y no va a cumplir esa obra el fin que tiene que ser que en realidad la obra se completa cuando hay un espectador que tiene una vivencia con esa obra, no cuando la obra la tiene conmigo, que soy su creador. O sea, ahí entramos en todo un tema que es muy interesante y es que no puede completarse conmigo, se tiene que completar con el espectador, si no hay algo que está fallando. Entonces, para mí es una pregunta que abro y que cuestiono y que se la entrego al espectador para que también se cuestione algo y pueda encontrar en esa obra algo que le abra algo adentro de sí. Las obras de arte son llavecitas para el creador y para el espectador. Son llavecitas que abren cajones y que de alguna manera llevan a que tanto el espectador como el creador, como el artista, se pregunten cada vez cosas más profundas. Entonces ahí es cuando pasa algo con la obra. Si no, no pasa nada. Si no, pues son obras que son, si uno busca que la obra quede linda, quede prolija, quede... Más allá de que esto puede pasar también cuando yo creo una obra y puedo buscar todo esto porque me interesa como mi formato de realización, ¿no? Que hay gente que la obra es una obra absolutamente, ¿cómo decirles? Eh, Suelta o desprolija en sí y que puede estar diciendo algo todo eso, ¿no? Esa obra puede estar diciendo a través de ese tipo de comunicación y también puede estar diciendo a través de la perfección absoluta de su terminación. Entonces todo tiene que tener un sentido, el cómo está realizada, el cómo está acabada, el para qué, o sea, todo tiene un para qué. Entonces, si no lo podemos preguntarnos, hacernos todas esas preguntas, el qué, el cómo y el para qué, tenemos alguna traba ahí en el proceso creativo, porque si no, en algún punto nos vamos a frustrar o nos vamos a sentir mal con lo que estamos haciendo. Entonces, el proceso, lo único que es interesante es entender y permitirnos el proceso creativo. Que el proceso creativo puede ser un tiempo largo, enorme, que uno puede tomarse para elaborar la idea, desde acá, desde la investigación, desde la indagación, desde buscar la idea que tengo, investigar, leer, buscar libros sobre el tema, buscar información sobre el tema. O sea, cada uno tiene sus métodos. A escribir, como decía antes Silvina, como uno puede escribir, otro puede buscar imágenes, otro puede buscar... Cada uno se va a enriquecer para poder crear de alguna manera o durante el proceso también, ¿no? Uno puede empezar creando algo, pero después necesita como enriquecerse, nutrirse para poder seguir trabajando. Y eso es un momento en el que realmente es interesante a veces tener espectadores que nos ayuden a ver cómo continuar. Yo les enseñaba a las chicas y en el grupo de proceso creativo armar en las paredes lo que yo llamo constelación, que habitualmente nosotros vemos las obras, las vemos como así, ¿no? En una carpeta, en una pila. ¿Vieron? Nos pasa eso que empiezan a tener pilas de cosas y uno, pruebas, y uno ya no sabe si son pruebas, si son obras a mitad de camino, si son, ¿qué son? ¿Qué son, no? Son cosas que quedaron desde hace no sé cuánto. Bueno, entonces cuando esta idea de constelar, que es un poco, voy a prender la luz, pero esta no está completa porque estuve sacando una recién. Pero ven como yo tengo acá atrás que tengo pedacitos de obras, yo las voy poniendo, hoy desarmé justamente, así que no está completa. Pero lo interesante es ir poniendo las cosas de una manera que sean en vertical, porque yo puedo ir armando ahí una unión, yo lo llamo realmente una constelación, porque cuando uno va armando y poniendo un pedacito de algo, más un pedacito de otra cosa, más un pedazo de otra cosa, más una palabra, más no sé cuánto, se me va armando una especie de mapa, ¿no? Una especie de mapa que me empieza a ayudar a también saber cómo salir de ese primer momento creativo, ¿no? Pues ese primer momento tiene que tener una evolución y una concreción después mayor. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Entonces hay toda una evolución que por supuesto tengo que encontrarla y como les dije antes, no me tiene que frustrar.
Por supuesto que cada uno puede llegar a tener formas propias de cómo transitar ese momento. Sería bueno si alguien quiere contar algo. ¿Tienen alguna? Simplemente cuando estaba escuchándote y pensaba, esto que vos dijiste, que hay que estar muy atento, Sí. volvemos al principio, ¿no es cierto? Arte y vida, ¿no? Es tal cual en la vida para poder que este proceso sea exitoso, no exitoso desde el punto de vista que vos decías, ¿no es cierto? Sí. De que voy a vender, que me fue bien, sino exitoso para nosotros como creadores, digamos, empezar con la vida. ¿Qué tenés que hacer? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy acá? ¿No es cierto? Y el objeto, ¿no es cierto?, de lo que estoy, de qué estoy haciendo en este momento, y primero plantarme quién soy, para que no nos tome la fascinación, ¿no es cierto? Y el lugar, en dónde estoy, ubicarme, a ver a dónde estoy parado, en qué lugar, no el lugar físico, sino este lugar. Eso ese ejercicio tan simple que tenemos que hacer en la vida, por supuesto que es aplicable acá para que no nos pasen todas esas cosas, ¿no es cierto? De caer en el agotamiento, en el agotamiento del que está mirando, porque dice esto Exacto. ya está en el agotamiento ese, ¿no es cierto? Caer en eso, caer en la repetición, caer en la fascinación. Si Muy nos bueno, manejamos Rosa. con esto, Bueno, igual que muy en la, bueno. va a Muy ser bien. así. Muy Las bien, tres muy cosas. bien. Ujú. Yo, Carla, A pensaba mí, Sí. en esto, ¿no? Que justamente una cosa es pensar en la creación como un momento concreto, Sí. otra cosa es pensar en un proceso creativo, Sí. ¿no? Que la idea de proceso remite a movimiento, ¿no? A algo que se va moviendo, a algo que no está estático, y a una temporalidad, ¿no? Algo que inicia y termina, eso es un proceso. Y que en eso no es lineal ese proceso, ¿no? No es algo que empieza y termina siempre con los mismos pasos. Justamente la idea de encontrarse uno, ¿no? Pensándose como, bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo? Hace que ese proceso, bueno, tenga momentos de suspensión, ¿no? de viraje, de tensión, ¿no? Y distintos estados, pero sí sigue siendo parte de ese proceso, ¿no? La idea, la materialización, la finalización, el destino de esa producción o de la circulación. Bueno, eso, en eso pensaba. Sí, muy bien, Sol. ¿Carmen? ¿Yo? Sí. No, yo. ¿No? ¿Sí? No, Gaby. Gaby, ¿qué? Vos sos Gaby, pero pues te dice Carmen. Claro, sí, tengo Carmen, pero en el Ok. Instagram soy Gaby Cantoni. Gaby, ahora Este, sí, ya está, ya está. claro. No, me interesó eso que pusiste que dijiste de la constelación de las obras, en poner cosas en horizontal y que te vayan llamando a una creatividad. A mí lo que me cuesta, o lo que no logro, es lograr la obra. O sea, tengo ganas de pintar, tengo ganas más o menos de ver qué es lo que voy a hacer, pero no encuentro la inspiración, no encuentro cómo manifestar, cómo plasmar eso que tengo ganas de contar, de ver. Y me parece interesante esto de la constelación, de ir poniendo cosas, porque a veces yo veo una figura, como vos dijiste, por ejemplo, los otros días vi un cuadro en que decía "what", y era como si fuera la guerra, y me llamó la atención esa palabra, ¿no? Bien. Como, ¿qué podría hacer yo con esa palabra? Porque me impactó, en este caso de la guerra, de todo lo que está Pero pasando, ¿no? En el llevarla, mundo llevarla entero. igual a otro, llevarla, sacarla de contexto también, porque la palabra es qué. Entonces, justamente Claro, vos lo que te está preguntando es qué tenés para decir. O sea, es interesante claro, que haya llamado la atención la palabra. Yo lo que les aconsejo siempre es que cuando les interese una palabra, la busquen en el diccionario, la indaguen, la busquen en la Wikipedia, ¿viste? La desmenucen todo lo que pueda, porque de repente la buscan en el diccionario y la 28ª claro. acepción de la palabra te dice algo que, wow, era eso, por eso me interesaba tanto, ¿viste? Bueno, y es increíble, Claro. pero es así. Les queríamos Sí, comentar, sí, 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 Perdón, Carla, vos cuando hablas de constelar, es una especie de guía
¿no? Es como, armás como un mapa para poder, digamos, tener una guía, decir, bueno, por acá estoy, acá tengo plasmado y voy hacia La atrás. idea de la constelación, que le puse ese nombre porque, bueno, me Sí, parece que Está bien, es está como perfecto. lograr que sí, uno sí. pueda unir, empezar a unir sus obras ¿viste? En una pared. ¿Por qué digo una pared? Porque cuando las obras uno las mira, cuando uno está trabajando habitualmente, está creando en la vida cotidiana, no las ve en la pared, las ve en horizontal. Y entonces arriba de una mesa empiezan a quedar una arriba de la otra, no las ves todas juntas, las ves un pedazo, ves otro pedazo. Entonces, el hecho de llevarlas a una pared y comprar lo que yo uso, que es el Patafix, que es como una masilla que se puede poner y sacar, que soporta peso además, uno Ajá. empieza a pegar en la pared y puede empezar a ver lo que uno está haciendo en conexión también con otras cosas que uno está haciendo, no solamente la única cosa que estoy haciendo, con otras anteriores, con una palabra, como le pasa, como decía recién Gaby, con una palabra, con algo más que me interese, con algo que ya encuentre, que me interese, y que me parezca que una tela, una textura, todas las cosas que me interesen, empezar a hacerlas vibrar juntas, porque eso me va a enriquecer lo que Ujú. estoy haciendo y me va a dar nuevas puntas. Entonces, por eso digo que es constelar, y aparte porque uno se vuelve, más que nada, y el sentido es es volverse espectador de su propia obra. Porque si no uno es como, bueno, el hacedor nada más. Y cuando uno puede empezar a transitar por la casa y transito y lo veo y después vuelvo y lo vuelvo a ver y después paso de nuevo dentro de un rato y lo veo de nuevo. Entonces como que está ahí todo el tiempo y empiezo de alguna manera a enfrentarme a la obra y empezar a encontrar soluciones o empezar a encontrar nuevas inspiraciones para continuarlo de una manera o de otra. Entonces es eso más que nada, la posibilidad de poder verla en forma permanente. Todos tenemos una pared blanca o una pared de color y realmente es algo que nos despierta muchísimas posibilidades de entendernos, a veces de entendernos más que nada. Patricia, Hola. Gracias. hola. Bueno, yo me quedé pensando un poco lo que vos hablaste recién, que pusiste el ejemplo de Milo Lockett, de que, bueno, utiliza un método y después es como que ya eso te paraliza. Y a mí me pasa lo contrario, si bien no es que vendí un montón de obras, ni me hice famosa, ni nada de eso, pero es como que empiezo una serie y con un estilo, ¿no? Y me canso, ¿entendés? O sea, estoy ahora trabajando con hilos y es como que ya me cansé y digo, no quiero seguir ahora con esto. Ahora quiero ir y qué sé yo, hacer más chorreado y no logro eso. Estar permanentemente en algo, es como que estoy constantemente experimentando y experimentando y no Lo que logro. pasa es que te diría así rápidamente y no debería contestarte porque es como muy arriesgado también contestarte tan rápido porque no te conozco, pero a veces cuando uno estás muy centrada en la técnica, en el cómo, en lo que sería la resolución, entonces tú no tenés muy indagado el qué querés decir. Entonces cuando uno no tiene claro qué quiero decir, empezás a saltar de una cosa a la otra o empiezo a hacer cursos. Miren, los artistas son especialistas en hacer cursos. Hago curso de esto, curso de lo otro, curso de más allá. Pero los cursos que realmente por ahí hay que hacer son los cursos que te ayudan o te guían en qué hacer con esto que te está pasando. Porque por más que ahora te hagas un curso de pintura no sé cuánto con no sé qué y lo pongas a los 10 días vas a decir, pero otra vez, otra técnica más y no sé qué hacer con ella. Entonces, esa es la típica de los artistas. Curso de serigrafía montada sobre no sé cuánto y la otra, pura técnica, ¿no? Ay, apareció una técnica nueva de grabado, o no sé cuánto orgánico sobre pez de pez, no sé, cualquier cosa, sobre vieron, todo lo nuevo nos encanta, pero el tema está que después eso hay que aplicarlo a lo que yo hago, porque si yo no logro aplicarlo a lo que quiero decir, no tiene ningún sentido. Es al revés, la técnica tiene que estar al servicio de la imagen y no la imagen al servicio de la técnica. Entonces, aprender y aprender, y a lo mejor ahí tiene sentido la frase de que para crear está primero crear y después saber, ¿me entendés? Tanto saber, no te hace crear más o mejor, te hace quizás al revés, una traba como la que tiene Patricia, que cambia del chorreado al hilo y del hilo a la otra cosa y no logra encontrar un hilo conductor. Yo ahora les voy a mostrar
un pequeño PDF y después nos liberamos para terminar el domingo tranquilos, que es sobre un laboratorio creativo, que es un trabajo que yo realizo ya tengo un laboratorio creativo en funcionamiento y es muy maravilloso porque lo que hacemos allí es compartir todas estas cosas, ¿no? Como el momento, que es un laboratorio, yo lo había buscado para leerlo, un laboratorio, esperen que no lo tengo que buscar, no, porque lo había cambiado por inspiración. Laboratorio. Laboratorio. Dice, como siempre les digo, bájense la aplicación de la Real Academia Española al teléfono. Laboratorio. Del latín medieval, laboratorium, lugar de trabajo. Y del labore, de trabajar, ¿no? Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico técnico. Realidad en la cual se experimenta o se elabora algo. Entonces, eso es lo interesante. Es un momento, un lugar donde podemos darnos el gusto de crear, ¿no? De crear y de cambiar y de probar. En el laboratorio se prueba, se pone esto con esto y se ve si funciona, si me funciona con lo que quiero decir y con lo que quiero, de la manera que lo quiero mostrar. Entonces todo eso hay que empezar a unirlo como un puzzle, ¿no? Como hay que empezar a armar el discurso con la forma la forma que le corresponde a lo que quiero decir. Entonces es un puzzle que tengo que poder armarlo para poder avanzar y expandirme. Yo no hablo de avanzar, sino hablo de expansión, porque expandirme es como la sensación esta de la gota en el agua. ¿Vieron que es cuando uno tira una gota, una piedrita al agua y se hace como una onda expansiva que va avanzando y no tiene fin? Es como una cosa porque crecer, avanzar, no sé qué, no sé cuánto, ¿a dónde? No, y realmente la expansión no tiene límites. Es realmente eso, es el océano con la gota, con ese ripple que se va armando y que se va agrandando, 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 y uno se expande en la expansión. Entonces, eso es lo que realmente nos tiene que pasar, que la vida, tanto la vida como el arte, logremos esa expansión. Bueno, la primera es una pregunta, ¿no? ¿Estás dispuesto a expandir tu vida con el arte? Porque tal vez alguien me diga, no, yo me quiero entretener y lo que quiero es pasarla bien y aprender técnicas y nada más. Entonces, para expandir la vida con arte hay que realmente tomarse esto de una manera en la cual me tengo que poner a reflexionar, a pensar y a saber qué quiero decir. Bueno, esta pregunta es fantástica, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Como alguna duda tengo con esto, todas, ¿no es cierto? Todas. ¿Qué es lo que te impide ser constante en tu producción? Esto yo se los pregunto porque puede que uno no sea constante en la producción, pero puede que uno no pueda ser constante en la producción y eso es diferente. O sea, puede que yo tenga un ritmo, ¿no? Que sea eh, diferente a la constante, no sea constante porque, bueno, pues no trabajo todos los días, porque trabajo una vez cada 3 meses, porque me pongo a hacer una obra, pero estoy constantemente como evolucionando en mí ideas y procesando, ¿no? Procesando. Yo soy una artista que no tengo una producción enorme, pero como estoy todo el tiempo en procesos creativos, cuando logro el momento de ponerme a crear, el proceso fue interno, entonces algo nuevo nace, pero porque hubo un trabajo interno real, ¿no? Que realmente me pregunto, me cuestiono, indago. Entonces todo ese trabajo interno que yo voy haciendo, el día que produzco, aparece. Y cuando aparece realmente es de un modo absolutamente lúdico. O sea, no es esta cosa de que me rompo la cabeza para ver qué me sale. No es pensándolo, sino es jugando. Es como hacer lo que me da la gana y después cuando lo termino de hacer me doy cuenta que eso tenía todo el sentido. Y esto yo les digo, vamos a hacernos preguntas. El arte es una gran cuestión. Cada pregunta es una llave que te va a permitir tus temas más profundos y propios. Entonces, eso de indagarse nos va a permitir ir más adentro, y más adentro, y más adentro, y más adentro, y remover, como diría Marta, todos los residuos internos que tenemos para poder sacarlos y darnos cuenta que no está bueno tenerlos ahí detenidos, porque todas tenemos residuos internos. Les puedo asegurar que hay de todo para sacar y mover
y poder de alguna manera resignificarlos en la obra, porque la obra de arte es una resignificación de aquellas cosas que tenemos dentro. Este espacio, el del laboratorio, está diseñado para aquellos artistas que busquen activar el ser desde el hacer. Aquí podrán lograr una comunicación íntima y profunda, conectar con lo más propio para poder transmitirlo en la obra. Es un trabajo de laboratorio que gira en torno a la construcción de un proyecto o de un cuerpo de obra. Cuerpo de obra se le llama, o proyecto, ¿no? Son dos cosas diferentes. El proyecto es cuando tengo un proyecto para realizar una exposición, por ejemplo, o tengo el proyecto de realizar una instalación o un libro de artista o lo que fuera. Cuerpo de obra es lo que se le llama a cuando yo reúno toda la obra que tengo y realmente la puedo unir y encuentro lo que yo les decía antes, este hilo conductor que de alguna manera une toda la obra que tengo. Cuando eso ocurre, tengo un cuerpo de obra. Cuando eso no ocurre, no tengo cuerpo de obra. Donde se explora el proceso personal, la búsqueda de sentido, el qué, el cómo y el para qué de la comunicación a través de la obra. El encuentro grupal, que para mí es fundamental, es absolutamente fundamental el hecho de reunirse con otros artistas y con una guía, que en ese caso por supuesto lo hago yo, pero que nos retroalimentan, mirando, opinando, escuchando. Entonces todo eso empieza como justamente a expandir lo que yo quise decir y lo que puedo preguntarme. O sea, se expande todo enormemente, retroalimentando los procesos de cada artista participante. Bueno, yo lo llamo mapa de expansión porque esto es una obra que yo tengo que se llama mapa de expansión. Y para mí la posibilidad de crear y de ser uno en la obra es la posibilidad de que florezca nuestro ser. Es cuando uno logra ese momento, tal como el que estamos viviendo ahora de la naturaleza, en el que el florecimiento se hace presente y toda esa fuerza interna, eso que estaba adentro, que no se veía, de repente un día fue una puntita verde y después de repente se llenó de flores. Pero todo eso es un proceso interno que la planta tiene que vivir durante un tiempo, desde el otoño, pasar por el invierno, por el frío, quedarse desnuda y después puede florecer, si no, no puede florecer. Y para mí es eso, la creatividad es vida en expansión, es la posibilidad de expandirme cada día y lograr una nueva forma. Eso, bueno, es algo que quería compartirles para que un poco mostrarles todo el proceso que va desde la idea hasta las preguntas y entender que los cuestionamientos que nos hacemos no nos pasa solamente a nosotros, nos pasa a todas y es parte del proceso creativo. Y eso es muy interesante porque no es que soy yo porque fallo, porque no sé, porque me falta hacer el curso de no sé qué cosa, sino que realmente parte del proceso creativo. Todas esas indagaciones son parte del proceso y hay que hacerse amiga de esas indagaciones, esos momentos oscuros para poder avanzar, expandirse, ¿sí? Para poder expandirnos. Y eso es muy interesante. Bueno, esto fue una invitación y debe ser, voy a ir haciéndolo otros domingos porque es lindo juntarse y saber que hay una cantidad de artistas que tienen ganas de escuchar, de hablar también, ¿no? De hablar y de contar con un grupo que escucha y que son escuchas parejos a uno y que pueden opinar. Hola María, estás oscura. Y Gracias, Carla, porque la verdad que impresionante. O sea, bueno, es un llamado. ¿quién me, Es quién me un está? llamado. Juana, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa Rosa, es sí. un llamado Bueno. a la interna, a nuestro interior. Y Sin duda. sí, porque tenemos mucho adentro, ¿viste? Pero a veces con el sacacorchos hay que sacar, hay que poner Sí, sacacorchos siempre se nos sacan. Y claro, porque la sí, obra se no nos rompe, sale de acá. se La nos obra no rompe el sale. sacacorcho es cuando vamos por la mitad y se rompe. Sí, no, se te rompe el corcho, claro, tal cual. Hay que empujar para adentro, no hay que sacarlo para afuera. No, es que lo impresionante es que todos pensamos que la obra se sale de la mente, y es de la no No, mente que sale la obra, es de otro lugar, totalmente diferente. La mente, ¿saben para qué está? Para ordenar, ahora concretar. esto, después aquello, si tengo que usar una herramienta tecnológica, ¿saber usarla, Marta? La obra es una elaboración del inconsciente. Eso es lo que es la obra de arte.
si no tenemos claro, inclusive cuando nosotros miramos la obra de otro, lo que nos une con el otro es el inconsciente del otro que quiso poner lo que puso, y que yo me identifico con eso con el inconsciente del artista. Esa es la comunicación que se produce. No hay una comunicación parlante, digamos. Es la voz del inconsciente la obra de arte. Ese es mi concepto. Después de haber hecho interpretación del arte a través del psicoanálisis durante muchos años, me quedó esa cosa, y además tuve maestros surrealistas, entonces me quedó esa cosa del trabajo del inconsciente, me quedó muy, muy marcado en mi obra, ¿no? Entonces yo trabajo con una elaboración absolutamente inconsciente, que yo creo que es lo que le llega al espectador, ¿no? Claro, es una forma de trabajo, forma, es una forma. Claro. Pero es tu método Exacto. y te funciona, claro, está muy bien, pero lo tenés claro, entonces está Absolutamente bueno, claro. claro. Tengo, sí. Y también sabrás cómo operar en el momento en el que tenés una traba o un inconveniente. Y ya no me pasan esas cosas. A ver, después de tantos años de trabajo, ya esas cosas también las tengo superadas, a pesar de que las pasé, como todos nos pasa, que un día tropezamos con algo y nos trabamos, por situaciones externas a lo mejor al trabajo Sí, artístico, tal cual. ¿no? Porque situaciones familiares o, bueno, cosas que te pasan a uno en la vida, que de pronto te trabaste, bueno, ya no me pasa más. Pero bueno, también tengo mis años, ¿no? Ya hacia esta Sí. edad, A no medida lo que uno avanza en quisiera la vida se vuelve, digo, hay más arrugas y uno se vuelve más sabio también, ¿no? más Pero sabio. no, pero no es gratuito, o sea, si uno no trabaja, si uno no hace trabajo personal, ¿sabes qué? Ni el inconsciente, ni el consciente, ni la problematización de lo que fue, no hay forma de elaborar las cosas si no le ponemos el cuerpo y las ganas de saber más de uno mismo. Yo creo que igualmente vos dirás es inconsciente, pero yo creo que vos trabajaste mucho con vos. Y Mucho, eso, mucho. entonces, ese trabajo que vos hiciste con vos misma, y yo, perdón, pero porque la conozco, entonces, Ah, ese trabajo que hiciste con vos misma, de alguna manera, se trasluce en tu inconsciente, obviamente. Entonces, te Claro. en la puede dar forma el de lujo trabajar. de decir, yo trabajo y sale, yo trabajo y sale, sí, pero vieja, vos te mandaste un flor de laburo con vos misma, que es enorme, enorme, enorme. Tampoco es tan que yo trabajo y sale, no es que hay mucha elaboración en el Claro. trabajo, no es que me siento y en 2 minutos salió la obra, no es así, ¿eh? A nadie le pasa eso, creo, a nadie le pasa. A mí tampoco me pasa, pero la Depende. tengo como No más hay fluida. reglas, no hay reglas, no hay reglas. No, Hay obras que tienen una velocidad de concreción y otras obras que no. ¿Viste? que son Depende también, depende del método también. Claro. Bueno, las dejo pensando hoy, pero por Sí, lo sí. menos pensando cosas que son para elaborar durante la semana. Bueno, conéctense con sus obras, hagan las constelaciones en sus paredes, llenen las paredes blancas de la casa de Patafix y peguen. A ver qué palabras se encuentran por ahí que les despierte algo, que les llame la atención. Busquen, agarren el diccionario, que eso es algo que tenemos abandonado. El diccionario, yo no sé, pero yo vivo con el diccionario abierto. Lean un libro, tengan libros que las nutran, eso es muy importante, aunque sean lecturas rápidas, ¿no? Yo de repente abro un libro y leo lo que me sale, ¿no? No hace falta estar leyendo un libro en forma ordenada, pero es muy interesante. No piensen que el arte solamente se nutre del hacer, se nutre de un montón de otras cosas, ¿sí? Hasta Ujú. esto del psicoanálisis, de todas las herramientas que nos ayuden a conocernos más, a indagarnos, nos van a ayudar a crecer, a expandirnos en el arte, obviamente. Pero tenemos que operar con esas herramientas, ¿no? Hay que ponerlas en juego. Bueno, muchas Claro, y yo creo, sí, perdón, sí, pero yo creo también que uno es confiar en sí mismo, en que lo que puede hacer. A mí me pasa eso, que yo no confío que lo que haga o lo que plantee me salga. Entonces es como que por ahí me quedo y no lo plasmo, me quedo en el intento de ver si me sale o no me sale. claro, claro, pues Indudablemente
Indudablemente no pinto tanto como las señoras que están hablando, que se ve que hace muchos años que pintan, pero me interesó la charla de personas que hacen mucho que pintan y aprender, seguir aprendiendo. Bueno, les comento que a fin de mes va a empezar, comienza un laboratorio nuevo, que va a ser, creo que después voy a poner las fechas en el Instagram, las van a recibir, pero bueno, empiezo un nuevo grupo, voy a armar un nuevo grupo que habitualmente van a estar conformados con muchas de las que salen del proceso creativo, que quedaron muy, es un grupo que quedó muy encendido, y bueno, y por supuesto con otras artistas que se quieran sumar. Siempre es interesante estar en un laboratorio, es como si esta posibilidad de volver a mezclar, barajar y bueno, y ver qué pasa, y también tener un grupo de apoyo que, que sea interesante, que puedan darnos otra mirada y otra pregunta a nuestros procesos personales. Y qué, perdón, para los laboratorios, estos que vos proponés, ¿qué nivel hay que tener de artista? ¿Un artista que haya hecho muestras? Yo nunca hice una muestra, nunca, El tuyo. solamente le regalo a mi familia lo que Vos hago. vas a trabajar desde tu, acá no hay niveles, no hay niveles, no hay, puede ser alguien que empezó ahora, que está empezando, o que Ah. alguien que tenga trayectoria, ¿no? Cada uno trabaja y aparte es buenísimo, porque en realidad el hecho de tener artistas que estén en diferentes momentos del proceso, también ayuda en ese Claro, búsqueda. tratamiento, claro, a que unos se expandan en diferentes niveles. Y está buenísimo, Ajá. está buenísimo. Bueno, No, en ¿Cuánto este caso, buenísimo. dura, Carla? Sol, Perdón. Sol que estaba esperando, estaba empezando, tenía mucho prurito de hacer este proceso y al final está genial. Está genial. Está genial. Carla, Digo, ¿cuánto el dura? curso es todos los días. No, no, ¿Cómo no, es no, ese no, es una curso? reunión semanal. Van a ser Ajá. 5 reuniones y hay una posibilidad también de tener reuniones individuales de 45 minutos. Ah, perfecto. ¿Y cuánto Eh, duran esos encuentros diarios? 2 horas más o menos, aproximadamente 2 horas. 2 horas, Sí, 2 horas semanales, digamos. o sí. sea que sería Perfecto. un mes y medio aproximadamente. No, es un mes un Ah, mes un y una mes. más. Es un mes, Ah, porque una va a ser un domingo seguramente. A mí me gusta poner uno un domingo para que todas puedan estar más relajadas, habitualmente el día de la semana termina siendo un día complejo, entonces a veces pueden, a veces no pueden, pero cuando pongo un domingo va a durar un mes. Va a empezar seguramente después del 20 de octubre hasta más o menos hasta el 20 de noviembre. y digo, ¿es como un escalón de que terminó ahora en septiembre Es o diferente, el laboratorio es otra cosa. es otra cosa? Se puede Otra hacer, cosa. digamos, sí, aunque uno no haya hecho el otro. Ujú. No hay escalones. Muy Ujú. bien. Bueno, Carla, esperamos entonces. Vamos a esperar Bueno, a ver. Sí, No falta tanto, pasa el no, tiempo. no falta tanto, pero Me mientras encantó conocerte. nos vamos reuniendo los domingos y vamos abriendo llaves, Bien. Abriendo caminos. abriendo caminos. Gracias, Carla. Un Me abrazo. encantó tu charla, no te conocía y Gracias. me pareció espectacular. Silvina, Muchas ¿qué estás gracias. hablando? Silvina. Silvina, ¿y Sí. vos de dónde sos? Yo soy de Bolívar, provincia de ¡Qué Buenos Aires. lindo! Qué Sí, lindo, sí, a bueno, 400 kilómetros de Buenos Aires, qué lindo, bueno, qué lindo. en el centro de la provincia. Sí, justo en el centro, es verdad. Bueno, un placer. Entonces, Sí, Silvina, bueno, sí. nos estamos conectadas por WhatsApp, me Sí, escribimos, sí, ¿no? No. por Instagram, por Listo. Instagram. Ahí encontrás todo, quédate tranquila que va. Esta charla la voy a subir seguramente a YouTube y ahí después les paso el link. Bueno. algo que tiene que Gracias. ver, Hermoso. Gracias. Un perdón. placer. Gracias. Chao, chao, Un chao. placer. Chao. Chao. Tiene que ver con vos, mirá. Estaba Chao. escribiendo en una hoja que encontré acá porque no tenía hoja y cuando voy llegando encontré una brújula con el norte. ¿Viste? Ahí está, encontraste tu norte, encontraste tu norte. Muy tuyo, Carla. Ya Ahí está, has ahí está. sembrado tu semilla en mí. Has sembrado tu semilla, ya no puedo. No puedes dejar de... Me encanta. Muy Chao, Carla. chicas, gracias. Chao, Cande. Chao, Gracias. chao. Gracias, Carla. Hasta luego. Chao, María. Chao, chao.